Bueno, estamos en la segunda parte de nuestro programa el día de hoy, tratando de hacer el programa más ricotero que podamos. En las columnas no vertebradas, tituladas Una canción rock and roll, Sí, tenemos de invitadas a la Sofi y el Zorro. Gracias por venir de vuelta. sí. La mesaza que La mesa. prometimos Totalmente. para, bueno, seguir manteniendo vivo al Exacto. héroe en este lío. Buenas, Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo va? ¿cómo les va? ¿Bien vos? En Bueno, este mes ahí estamos, pero bueno, y en este contexto, pero la vamos peleando. Acá estamos. Y contento por este programa que creo que, bueno, todavía no lo dijimos, pero un poco nos salió un programa ricotero sin buscarlo tanto, ¿no? Pero bueno, Sí. estaba como en el espíritu, en nuestro cuerpo. También hubiese sido Iba a bizarro no pasar, hacerlo. inevitablemente. Sí. Así que bueno, ahí dispuestos a ver qué onda. Ahí, Sofi, vos tenías algo para tirar la primera piedra o algo así. Sí, en principio esta idea de la canción rock and roll, que es del indio y que yo la uso mucho como una canción rock and roll way of life, digamos. Esto que él dice antes de Maldición, va a ser un día hermoso en el directo, que es no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Y bueno, yo trato siempre de llevar esa canción rock and roll a cada uno al ámbito, ¿no? Que pueda, que considere. Entonces, bueno, desde mi laburo pienso que a veces contar un cuento en la vereda es cantar una canción rock and roll. Y Claro. creo que todos acá, en cierta medida, salimos a cantar una canción rock and roll para no perder las esperanzas, así las ilusiones. En, Así que tal cual. eso, me parecía un poco que estaba bueno pensar, si bien, por supuesto, a mí me recontramovilizó la muerte del indio y todas las cosas que entiendo nos pasaron a todos. Después me pasó otra cosa, que fue decir, che, a ver, ¿qué cambió con la muerte del indio? Ah, no cambió Bien, nada. bien. No Va, cambió nada. ya Wow. esa es la Sí, primera esa es la piedra. primera piedra. Esa es mi primera Bueno, piedra. Para mí no cambió nada, Bien, dice no la cambió Sofi. nada, mientras sigamos cantando una canción rock and roll. bien. Hay algo que me parece que si nosotros permitimos que el lenguaje de los redondos, que es nuestro lenguaje, se quede en una cosa estática y transforme al indio en un mito y en una cosa sagrada y de museo y qué sé yo, bueno, ahí perdimos, dejamos de cantar una canción rock and roll y sobre todo perdimos las ilusiones. Pero si nosotros Claro. logramos transformar ese lenguaje en la herramienta necesaria para la transformación, tenemos canciones rock and roll para el resto de la vida. yo creo, estoy bastante de acuerdo con Sofi. De hecho, lo primero que dije es tipo, un amigo me dijo, "Ay, ¿te imaginas un homenaje en el Colón?" Dije, voy y prendo fuego el Colón. O sea, lo último que quiero es un Tal cual. homenaje al indio en el Colón. Creo que el homenaje tiene que seguir siendo lo que fue Domínico, digamos, ¿no? Juntarnos nosotros y Claro. cantar sus canciones. Y hay algo que él siempre dijo, ¿no? Que es donde hay dolor hay canciones. Y creo que en Sí. parte, yo los únicos momentos que no lloré fue cuando estuve con el resto de la gente. Cuando estaba solo en mi casa, Sí, ponía las canciones y lloraba sin parar. tal cual. Y cuando llegué a Plaza de Mayo dejé de llorar. Cuando estuve en Domínico no lloré. O sea, hay algo ahí, me parece, que es volver a encontrarnos, ¿no? Sí. Lo que más peligroso creo que tenemos y el desafío es cómo encontramos espacios para seguir juntándonos, los que nos juntábamos ahí, ¿no? Eh, Sí. Creo que hay que empezar todos los 5, no importa el día, ir a las 7 de la tarde a la plaza más cercana que tenés con un parlante, juntarte con la gente y charlar. Y desde ahí, y para el 5, o sea, como dijo un amigo mío, la Semana Santa Ricotera a partir de ahora, Sí, ya tenemos una nueva fecha junio, patria. Me la enc- semana de junio, y nos vamos, no sé, a algún lado y que sea solo escuchar y comer asado y escuchar al indio, no sé, o algo así. Creo que hay que seguir, hay que homenajearlo y homenajeándolo con lo que hacíamos, ¿no? Que era juntarnos a verlo y a pensar con él. Yo creo que hay algo que cambió para bien igual. Yo no creo que no haya cambiado. O sea, claro, entiendo lo que decís, que en la vida nuestra, o sea, es lo único que falta es la ilusión de que aparezca una nueva canción, que yo creo que van a aparecer igual, pero Sí, eso Sí, seguro. decíamos. eso es como porque siempre que sacaba una canción te estaba hablando de ese momento digo, después se van resignificando y digo, como hay múltiples significados de las canciones de él, hay múltiples significados de lo que es él para cada uno y somos todos diferentes y en esa diferencia es donde estamos todos, digamos, ¿no? Es, para mí, Pero jamás... yo me refiero a otra cosa, ¿eh? No hablo de su obra, por ejemplo, ni de los homenajes, sino
de la herramienta de su obra. Que el indio haya muerto para mí no nos cambia nada, porque si nosotros tenemos el lenguaje de los redondos incorporado a través de nuestra mirada del mundo, es ese mismo lenguaje el que tenemos que usar para transformarlo, no para simplemente llorarlo todos los 5 de cada mes, sino para ver qué pasa con eso. A ver, Sofi, yo... Decía juntarse a charlar y pensar. No, no importa, pero yo hablo de otra cosa, o sea, sí, recontra sí, pero estoy diciendo otra cosa, como del todos los días. Sí, yo tengo una cosa para también polemizar en esto de que no cambió nada, porque obviamente que moviliza esta provocación que estás haciendo de nosotros hechos bolsa de hace un mes, hipermovilizados. Pero yo digo, para mí como Chávez, yo me acuerdo que Chávez ya es pueblo, decía. Y ahí eso nos implica que si el indio ya es pueblo, y no es el indio, como una persona, entonces sí cambió que tenemos la responsabilidad de hacer lo que él hacía, de construir lo que él construía en este día y cada día, y eso implica que tenemos más responsabilidad que antes del 5. Siempre en tus manos, nene. Y ahora ya no tenemos nadie en quien depositarlo. Y ahora somos nosotros. Bueno, lo que yo pienso que es un poco que se corre el techo con la muerte del indio, el techo de la contención. Sí, yo me siento más responsable. Como, bueno, ahora nos toca... Yo me siento más responsable de que lo que son los redondos, el movimiento, la comunidad, la autogestión, la rebeldía, el buscar hacer la revolución, mantener vivo un arte que incomode y que queme y demás. O sea, esto de en qué lado de la mecha te encontrás, que lo planteemos todos los días nosotros, y que creo que tenemos más responsabilidad con la ida física del indio. Creo que en eso sí cambió algo, que es que ahora me siento más responsable. Yo en todo lado donde voy quiero todo el tiempo como compartir eso. Bueno, pero eso es recontra mil personal, porque yo, por ejemplo, siento que no me cambió nada. Mirá, a mí. Sí. Pero también siento que nuestra responsabilidad es que no cambie nada, que no cambie. Claro. Pero también para eso yo creo que sirve mucho esta reescucha de los redondos que se hace a partir de la muerte del indio. ¿No? Claro. Este juego lo conversaba el otro día, un poco el juego estábamos en Momo Sampler y estábamos en el fango y en el barro y en una farsa, y yo creo que hay que volver a Último Bondi y que hay que tomar ese lenguaje que cambió en Último Bondi a partir de los redondos para decir, che, nosotros también tenemos ahora que cambiar nuestro lenguaje y tenemos que cambiar nuestro sonido. Porque ya el camino que hicimos anterior, cuando estuvimos en Último Bondi, nos llevó a Momo Sampler. Bueno, vamos a probar otro. Vamos a ver qué sale ahora. Sí, y aprender de sus legados, creo, a mí me encanta esto, Sofi. Quizás vos decís eso que no te cambió nada porque vos sos la persona quizás más experiencia ricotera cotidiana que hay. Claro, entonces no te cambió nada porque vos no puedes tener más responsabilidad porque sos eso. O sea, como que más de eso te colapsa la cabeza y el corazón y explota. O sea, no hay más. Es la que lleva el parlante todos los 5, como planteaba el Zorro recién. Ella ya venía llevando el parlante todas las plazas, todos los días. Y ella ya venía sosteniendo esa conversación. Me parece un tanto exagerado, les agradezco, pero me parece un montón. No, bueno, pero de alguna manera, ¿quién va a garantizar que ese parlante esté en las plazas? ¿Quién va a garantizar que sigamos hablando del indio? Y bueno, ese sí creo que es un poco la responsabilidad que creo que se... Pero lo que yo creo es que no importa que el parlante esté en la plaza y que hablemos del indio, sino que importa que lo que nosotros aprendimos a mirar a través de la obra de los redondos siga siendo transformador. Claro. Sí, allí estoy de acuerdo, eso no cambió. Para mí no cambió absolutamente nada, digamos. Lo que sí yo siento que está llegando gente que no había pensado, o sea, y eso hay que ver también cómo transmitís esa experiencia. Porque una cosa es transmitir la experiencia a partir del encuentro que existía, que era, el parlante... La experiencia es intransmitible siempre. Esperen un segundo. Sí. Esperen, porque esto moviliza tanto el indio, hay cosas que cambian y nuestro operador está desesperado por decir algo. Vamos a escuchar, por favor. ¿Qué querés decir? Dale. Momento. Guarda, a ver. Nada, es un bardo lo que está haciendo. Gritalo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, decía,
el Indio lo viene, no los escucho igual, así que solo lo voy a decir. El Indio lo viene proponiendo desde que hace esos temas, desde que saca Último Bondi, bueno, en ese caso Los Redondos, que todas estas propuestas, esto que vos decías, ahora me siento más responsable, el tipo te viene queriendo hacer más responsable desde hace años. No, felicitaciones por sentirnos más responsables, así nos sentimos, pero qué boludo lo que tardamos en sentirnos responsables, ¿no? Como Que el haya tipo tenido que irse. nos viene pidiendo... Yo te hago la de eso. Ramón Yo le Díaz. pregunto hace rato. ¿Cómo, Sofi? Bueno, ey, La de ahí va Ramón la Díaz. respuesta. Vamos. No, me parece que sí, y que también los últimos 10 años del Indio, bueno, a partir de su enfermedad y qué sé yo, él también abrió el juego a todo el mundo diciendo, dale, loco, o sea, no, Sí, Sí. un poco lo que decíamos en la columna anterior era que, bueno, de alguna manera ya lo habíamos despedido de alguna manera. Ya lo habíamos despedido con Los Redondos, ya lo habíamos despedido cuando dejó de tocar con los fundamentalistas. Digo, yo ya sabía que el Indio no lo iba a volver a ver. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, sí, esto de, ya nos viene, lo que decía Tom, nos viene tirándole pelota hace rato. Sí, yo eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que para mí, una cosa es que Cristina te diga, agarren el mariscal de mando, y otra cosa es que no te quede otra. Claro, pero, perdón, yo para acá mí me voy a hay poner una... un poco. Está diciendo, está para siempre en tus manos. Sí. Sí, dice... póngale un micrófono a ese Decirlo y muchacho. otra vez, por favor. Sí, está desesperado. Él lo Está hecho ejerció, un ricotero la idea loco. de ¿Cómo, Él Zorro? ejerció esa idea de dejarlo. Hay otros que lo dicen y no lo hacen. Claro. Solo es porque es muy lindo decirlo. Pero él, como dijimos, o sea, Sí. a la banda la dejó. O sea, la soltó. La banda ya es otra cosa. O sea, Sí, sí. Es que yo me acuerdo, por todo lo ejemplo... que hacemos nosotros con todos esos cristales que él nos dio para entender el mundo, lo que hacemos todos los días también es, o sea, eso, ¿no? Sí, es que yo eso, por ejemplo, me acuerdo del último recital de él en Olavarría, la última vez que él estuvo en el lugar donde se sentía más cómodo en el mundo, o sea, en un escenario, ¿no? Y cómo nos cuidamos para que solo hayan muerto 2 personas en ese bardo de gente de 450.000 personas. Si está el documental Tsunami, eso no sé qué era, porque era mucho más que un tsunami. Y ahí fue toda autoorganización. Y todo era autoorganización, y eso que practicamos en sus recitales, en sus movidas, bueno, es parte de lo que también Los Redondos empezaron a germinar de autogestión, independencia y demás. Bueno, me parece que eso nos quedó y eso lo hacíamos, y eso es parte del ADN ricotero, y siempre fue. Yo, sin embargo, insisto, y podemos tener esta diferencia como tenemos tantas otras, para mí, cuando hay una relación entre la referencia y el movimiento, y pasa lo que pasó el viernes 5 de junio, bueno, algo interpela las bases y a mí como parte de esas bases me hace sentir una cuestión diferente. Yo ahora siento que todos los recitales donde voy me siento diferente. Y cuando voy caminando por la calle y veo una oportunidad me siento diferente. Y me parece que llevar la remera de Los Redondos también, o sea, todo en la cotidianidad me genera un sentir diferente. Y ahí sí, eso cambió en mí por lo menos. Yo siento esa situación. Siento que hay algo que el movimiento sin el referente, aunque el referente todo el tiempo haya laburado para que el movimiento tome en sus manos el asunto, me parece que, bueno, ya no hay excusas y hay una responsabilidad mayor. Pero bueno, obviamente es un flasheo mío y como vos dijiste, Sofi, cada quien la vivencia de cómo puede y quiere, y de todo eso está hecho el movimiento ricotero. Sí, y todos los movimientos, Sí. en realidad. Sí, a mí, por ejemplo, esto que a vos te pasa, no me pasa. Para mí siempre fue un movimiento, sí, pero bueno, porque tengo otra manera de vincularme con las cosas. No me pasa con Cristina, no me pasa con una persona. Me parece que lo trascendió rápidamente, pero justamente porque Los Redondos nos dieron, por lo menos creo que a mi generación y a una generación más arriba, nos dieron el lenguaje, nos dieron la manera de habitar el mundo y de describirlo, pero que si uno se queda en el lenguaje como léxico maternal, primario, digamos, y no logra transformarlo, y si seguimos escuchando la obra de Los Redondos de la misma manera que la escuchábamos hace 30 años o hace 20 o cuando fuere, en vez de ser una herramienta para la transformación, es una cárcel. Por eso digo, che,
A mí Momo Sampler es uno de los discos que más me gusta. Me parece un disco increíble. Me parece que ahora ese disco se agotó. Si nosotros nos quedamos en la comodidad de qué nos representa y no la podemos reconfigurar a partir del propio lenguaje, entonces no estamos atravesados por la hora de los redondos. Estamos quietos en un lugar, y estar quieto en un lugar creo que es lo peor que nos puede pasar. Igual para mí, si hace 20 años seguís escuchando igual Los Redondos es porque algo también es mal vos. O sea, no creciste, no cambiaste, no pensaste. O sea, yo no escucho la obra de la misma manera que hace 30 cuando me compré el primer disco y lo puse y me puse los auriculares y lo escuché. O sea, no me significa lo mismo. O sea, y hay canciones que en un momento me significaron un montón y ahora no me significan tanto y son otras. Digo, y esa es la magia también, ¿no? Y lo que él siempre decía cuando habló siempre de su poesía, que todo el mundo quejándose que no se entiende. Bueno, hay que imaginar, ¿no? Y yo creo que eso es la cuestión, es reescucharlo pensando que nos permite imaginar a futuro. O sea, porque, digo, él siempre dijo, ¿no? Lo del nervio del futuro. Y cuando desapareció el indio y se convirtió en el Mister, ¿no? Dijo, bueno, yo ya no tengo esa capacidad de entender el nervio del futuro, ¿no? Yo estoy en desacuerdo, pero bueno, cada uno, tampoco me voy a poner en desacuerdo con él, qué sé yo, era su sentimiento. Pero me parece que lo que hay que hacer es volver a eso, a ver qué nos está diciendo de vuelta. Digo, no es muy diferente a los 90 lo que está pasando, digo, y si hubo alguien que supo describir eso, fue él. Digo, y comparto con vos que tiene que ver con Bondi. O sea, está en Bondi en parte de la respuesta para mí. Tanto por la mutación necesaria que tenemos que hacer, que de hecho es lo que te puse yo el otro día cuando vos pusiste el posteo, ¿no? Las 5 opciones que pone el mismo librito de Bondi, ¿no? Y la última era mutar porque el Bondi nos gusta y vale la pena la leyenda del futuro, ¿no? O sea, está ahí la cuestión. Entonces, para mí es volver, reinterpretar y demás. Yo creo que la información está ahí. O sea, yo siempre lo Yo no creo que sea volver a reinterpretar porque eso es demasiado personal. Y creo que lo colectivo no sería volver y reinterpretar, sería volver a naturalizar ese lenguaje para reescribir. Creo que no nos podemos quedar en la hora de los redondos como un lugar estático. Es la herramienta que tenemos para hacer base y reescribir. Sí, yo decía imaginar. Para mí hay que imaginar primero antes de escribir. Sí, para mí hay que hacer todo junto porque no tenemos tiempo. Sí, y yo creo que igual eso pasa en general con todas las obras artísticas, ¿no? Que tienen algún tipo de valor. Lo que pasa es que acá también hay algo particular, ¿no? Que yo no logro dar cuenta de qué. Y poniéndolo en tus términos, Sofi, algo del lenguaje, de la forma de vivir, que es particular de Los Redondos, del indio, que tiene que ver con una filosofía redonda, ricotera, que es específica, que obviamente que vive en otros lados, ¿no? Es específica, pero no sé si es tan específica. Mirá, acá somos 5 personas y a los 5 nos pasan cosas parecidas, pero distintas. Lo que nosotros compartimos es el lenguaje, es la mirada, pero a partir de eso, cada uno con todas las otras herramientas que tiene, no sé si es tan igual la vivencia. Hay gente que le encantó ir a Villa Domínico y le pasaron un montón de cosas, y gente que no fue, y gente que fue y se volvió, y las experiencias son intransmisibles, la experiencia es muy personal. Sí, sí, sí. Ay, tengo tanto para decir, pero no tenemos tanto tiempo. No sé si alguno quiere decir algo. Esto es como un comienzo de Mesaza, después veamos, tenemos algunas ideas en buenos tiempos de cómo procesar esto, cómo compartir, tenemos algunas ideas para manejarnos quizás también en redes y demás, pero que en realidad se trata de cómo compartimos y cómo vivenciamos esto que está pasando en este último mes de una forma individual y colectiva, dándole bola a lo relacional y vivenciándolo de la mejor forma posible, de alguna manera de apoyo mutuo, pensando juntos y activando juntos cosas. Así que no sé si quieren decir algunas cositas más. Todo para mí va a ser pequeño, pero me parece que, por lo menos de mí, de Marija me encantaría escucharles más cosas, no sé. Sí, momentos de sentarnos y escucharnos. Sí. Yo no sé si estoy tan ahí, pero sí. Mira, una cosa que vos habías propuesto. Creo que es momento de hacer, no de escucharnos más, que dejemos de escucharnos tanto y hagamos.
¿no? Como Mirá. también hay algo, a mí me molestó un poco como una suerte de regocijo alrededor de la muerte del indio y entonces salir a contar o la propia experiencia, o sea, me pareció que, bueno, y ahora tiremos nosotros, que nos toca, como, Claro. Yo voy a tomar un ¿y ahora último qué pasa? temita para que vos habías propuesto, Sofi, Sí, en realidad, cuando empezaste a pensar esta conversa, que tenía que ver con la institucionalización o no del mito, ¿no? sí. Y ahí a mí me remití algo de lo que decía el Zorro, que yo la evidencié parecido cuando decía lo del Colón, cuando empezó a surgir la posibilidad de hacer el velorio en el En Congreso. Congreso, yo me opuse hasta que Martín Menem dijo que no. Y ahí dije, ahora sí, Sí, quiero tengo- hacerlo en el Congreso. Y ahora sí quiero. Entonces, me parece que, nada, ahí hay también todo un eje, ¿no? Para charlar o para hacer. Igual, qué raro, Sofi, que vos digas que charlar no es hacer. Pero bueno, no Me importa. parece que ya charlamos un montón. Pero bueno, todo el tiempo vamos a tener que charlar y hacer cosas y Claro. pensar juntos y sentir juntos pero siempre obviamente que no vaya de la mano con no transformar, ¿no? Pero ahí también tenemos todo un legado de contra la institucionalización, que eso el indio todo el tiempo, ¿no? Luchó. Bueno, porque en definitiva, ser ricotero es ser antisistema. Ahí va. Por eso a mucha gente le hizo ruido el... ¿Qué pasó? No, no, perfecto, me parece que es Por el... eso a mucha gente le hizo ruido, ¿no? Y la Casa Rosada, o el Congreso, o el... qué sé Claro, yo. sí. Y a título personal, para mí era exactamente lo mismo. Me da lo mismo. Esos espacios no son nuestros. Pero Sí, entiendo que sí. ahí compartimos distintas miradas sobre la institucionalidad. Pero a mí Sí, me capaz pasó que es cómo te eso. atraviesan distintos momentos políticos también, qué sé yo, hubiera sido muy distinto que en otro gobierno un poco más popular A hubieran mí, abierto el No como me hubiera Congreso. gustado. ricotera antisistema, me da lo mismo. Mm. Me da lo No mismo. cambia nada. Y hubiera sido peor para mí. Una apropiación indebida. Sí, yo qué sé, también hay que pensar el indio, ¿no? Que sí tenía esos matices. Y ni hablar Y Viru. también hay que, yo creo que esos matices del indio tienen más que ver con la apertura que él hizo el último tiempo, Sí, sí. ¿no? Con abrir el juego que con el indio en sí mismo. No lo sé, Sí. porque no soy amiga del indio, pero me parece que hay algo ahí de abrir el juego que él fue muy inteligente en saber dónde tenía que poner para que siga germinando. Sí, yo creo que ahí hay, bueno, ni hablar, estoy de acuerdo con eso. Creo que yo me quedaría para ir cerrando y que de última, Sofi, nos propongas un tema para cerrar. Me parece que la síntesis que, a pesar de los matices expresados en esta charla, creo que la buena síntesis es la que vos planteás, que en este programa por lo menos vamos a intentar mantener el criterio de que ser ricotero es ser antisistema Sí. y es apostar a otro tipo de sociedad diferente, donde la cultura, la comunidad, la El creación, la colectivo es lo imaginación. importante. O sea, ahí la construcción del colectivo es lo central acá. O sea, vos estás en cualquier lugar del mundo y te encontrás alguien con una remera de lo redondo y ya Sí, sos amigo, o sea, y vas a estar De acompañado, acuerdo. estás pasando para el orto por un kilo, cualquier cosa que te puede haber pasado y encontrás alguien con una remera de lo redondo y tu vida va a cambiar. Hay una anécdota increíble que contaron, la del la del ciego. pibe ciego, o sea, eso es Sí, la del no impresionante. vidente. Eh, y a mí me pasó que esta semana mucha gente que más X, no tan vinculada, que me empezó a preguntar cosas. Y dice, no, tenías miedo, no sé qué. Yo nunca en mi vida tuve miedo en un recital redondo, excepto cuando vi a la policía. O Claro. sea, nunca. O sea, Bueno, yo jamás. ahí no coincido, ¿eh? Yo ahí no coincido. Me parece que sí, había una cuestión también con las barras de los clubes donde tocaban, que también eso se está replicando ahora en los recitales de los Gardelitos, de Don Osvaldo, que tiene que ver con la pauperización de la sociedad. Y Claro. hay algo de que el mismo pibe que tiene una remera de los redondos y te hace caballito o te hace la ronda para que te ate la zapatilla, es el pibe que te afana cuando salís del recital. Yo ahí no coincido y lo veo que vuelve a pasar. Mariana Enríquez planteaba eso, ¿no? Que ella en los 80, el fin de los Había 80 o dejado de... principios de los 90, dejó de seguir a los redondos por alguna de estas cuestiones Igual ahí de hay ir un a los exceso de recitales. intelectualidad Sí, en algunos cuidados. casos. Hay a fines de los 80, principios de los 90, todo un sector originario de los bohemios y no sé qué, que empiezan con esa tónica también.
Sí. Bueno, pero plantea estas cosas también, ¿no? De algunos rasgos de pauperización de la fragmentación social que se expresan ahí, también pensado en clave de género, que Mariana Enríquez plantea. Pero bueno, nos estamos derivando. Yo quería hacer un cierre con Monio y bueno, el indio volvió a aparecer y tiró otra vez, desordenó. Pero que no no, van a me parece dejar de que eso, aparecer. efectivamente hay mil cosas para pensar. Tal cual. Creo que tiene esa riqueza, que esto lo pensemos como un primer ejercicio y creo que más allá de que a otros no le pasen o no le pase ahora y lo pase desde antes, creo que tenemos esta responsabilidad de ese criterio de que el programa sea parte de un espíritu ricotero y por lo tanto antisistema y que mantengamos ese legado desde esta pequeña trinchera. Y me parece que eso nos cabe a todos y eso lo queremos todos. Y bienvenido sea. Totalmente. Que el indio no morirá y será un muerto que no pare de nacer, porque ahí está. Bueno, y por eso elegí la canción que elegí. Para cerrar, estamos para cerrar, ¿Qué ¿no? canción elegiste, Sofi? Y elegí Rock para el Negro Atila. Zarpada. Me parece una buena elección. Bueno, Un nos poco vamos entonces. apretar, ¿la escuchamos? Dale, la escuchamos.